Tlapoyaualti Nagnitzin, Tlapoyaualti Amonochtin. Muy buenas noches. El día- Maestro. Buenas noches, hermanito Pedro. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Pues vamos a iniciar, hermanitos, ahorita que nos... Buenas noches a todos, buenas noches. Ahorita que nos está permitiendo precisamente esta lluviecita tan deliciosa que está cayendo el día de hoy, ¿no? El día de hoy, hermanitos, vamos a trabajar con, con esta trecena, ¿sí? Indíqueme, por favor, ustedes si es que ven mi pantalla para podernos ir guiando, por favorcito. Ujú. Sí, se ve muy bien, Sebastián. Tlazocamati, Nognitzin, Tlazocamati, Tlazocamati. Pues bien, hermanitos. Matla Yeiton Alpowali, Secali. Trecena, uno, casa. Esta trecena, como ya les decía, nos habla de algo muy hermoso, de algo muy importante, en el cual nosotros vamos a vivir. Ya en la mañana yo les mandaba una trecena, la trecena de Cali, una pequeña parte de lo que es el día Cali. Es el estudiarnos nosotros, el de conectarnos con Tepeyolotli, que es su regente de Cali. Y al día de hoy, a partir de las 6:45, iniciamos con la energía de Ome Cuexpali, ¿verdad? En la trecena de Secali, en la veintena de Tecuicuiltontli, Tecuicuilch, pero también nos habla, recuerden que estamos estudiando los señores del día. Bueno, en esta trecena de uno casa, tenemos a regente a Itzpapalot, la mariposa de obsidiana. Ajá. Desde su nombre nos da una connotación. La obsidiana es el espejo oscuro y la mariposa, pues en sí necesita toda una transformación, un cambio, hermanito. Para que nosotros tengamos un cambio físico, mental, emocional, psicológico, espiritual, profesional, vaya, en cualquier ámbito de nuestra vida, quizá a veces hasta conyugal, ¿verdad? De pareja, tiene que haber un proceso. Una primera aseveración que yo les quiero dar, que todo cambio hay placer, hay dolor, hay risas, hay lágrimas, pero sobre todo, no debe de faltar esa fuerza de voluntad. Porque sin esta fuerza de voluntad, nosotros no podremos realizar este cambio muy necesario, hermano. Déjense bien. Como nos lo muestra aquí Itzpapalot, ustedes se dan cuenta, sus manos de Itzpapalot tiene garras de ocelo, lo cual nos habla de lo que les acabo de decir. Un cambio hay dolor, ¿sí? Para realizar ese cambio necesitamos precisamente, como aquí nos lo muestra, parte de su atuendo, a ocelo, a la energía interna, a ese análisis, a esa paciencia de ver qué es lo que queremos cambiar. De, precisamente como nos lo muestra este personaje joven, ¿verdad? Que Itzpapalot le está quebrantando su Icpali. ¿Qué es el Icpali? Pues es el asiento, ¿no? Inclusive es la importancia que nos damos en ese asiento, es ese, a veces creemos esa superioridad, ¿no? Por eso es que Itzpapalot mueve a este personaje que somos cada uno de nosotros, que nos dice, vamos, tienes que regenerarte, tienes que vivir ese cambio que cada uno de nosotros necesita, ¿sí? Para que en verdad tengamos ese cambio, hermanitos, en esta trecena
tenemos que empoderarnos. ¿Con qué? ¿Con qué nos vamos a empoderar? Pues con esa necesidad de cambio. Primero tenemos que saber qué queremos cambiar. Porque no podemos cambiar por cambiar. ¿Por qué voy a cambiar? Mi forma de ser, mis hábitos, mi alimentación. ¿Y por qué no? Mi forma de ver las cosas, mi forma de verme a mí mismo. No es lo mismo que me levante y me esté yo juzgando siempre con la parte negativa. Es necesario verme en ese espejo. Es necesario y me va a doler, yo sé que nos va a doler cuando nosotros cambiemos de paradigma. En medida de mis posibilidades, yo les voy mandando ciertos materiales, ciertos videos de la red, ciertos libros. Mi único fin es que ustedes empecemos porque estoy dentro empecemos a ese cambio, a esa reflexión. ¿Qué? ¿En qué debemos de reflexionar? ¿O por qué? ¿Por qué vamos a reflexionar? Necesitamos cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Cómo fuimos formados? ¿Cómo fuimos educados? ¿Cómo fuimos programados? Pero lo más importante, cómo nosotros debemos de desprogramarnos y de desapegarnos. Un desapego, lo que algunos maestros le llaman la descolonización, ¿sí? Puede ser también esa palabra, la descolonización, pero es un apego, hermanito. ¿Por qué? Yo lo estoy viviendo con esta parte de la religión católica. A mí me cuesta mucho separarlo. ¿Por qué? Porque los abuelitos ya lo juntaron, lo viven en el sincretismo religioso, ¿no? A mí se me es difícil iniciar una pequeña ceremonia y enfrente de ellos, con supervisión de ellos, y que yo no haga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Padre nuestro que estás en el cielo, terminando Ave María Purísima. Ahora sí viene mi plegaria, qué es lo que estoy intencionando, y realmente me cuesta mucho. ¿Por qué? A mí me encantaría entrar luego con la plegaria, hablarle con el corazón, como se debe de hacer, con la palabra florida, ¿sí? Entonces, ese es lo que nos invita a Izpapalot, por eso nos tumba de nuestra gran importancia. Dice, no eres el centro del universo, tienes que cambiar. Para ello, aquí está la casita que es nuestro cuerpo, que es nuestra mente, que son nuestras emociones, que es nuestra espiritualidad. Debemos de hacer una introspección. ¿Qué realmente queremos cambiar, hermanito? ¿Qué queremos cambiar? ¿O somos felices así como estamos? También se vale, también se vale. Pero lo que no se vale es que nosotros solamente nos vengamos a dar un discurso, bla, 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 hablar bien bonito, pero no aplicarlo, o escucharlo, aprender, leer muchos libros, pero no ponerlo en práctica. Realmente no sucederá ese cambio. Por eso nos lo muestra aquí la casita oscura, con una estrellita que está aquí con un ojito. Somos nosotros. Desde lo profundo de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestros anhelos, realmente quiero desaprenderme de que en la escuela te dicen, hay algo muy importante que precisamente lo reflexionaba yo con mis niños, con mis alumnitos. Decían uno de ellos, maestro, yo saco puro 10, yo saco puro 9, yo le echo muchas ganas. Le digo, y sí, y te aplaudo, mijito. Qué bueno que le estás echando muchas ganas. Pero, ¿sabes? No tan, no de buenas calificaciones vas a vivir, mijito. Tienes que aprender a aplicar lo que estás aprendiendo. ¿Sí?
Va a haber alumnos que no lleven esos 10 que tú lleves, no lleves esos 9. No con esto te estoy desanimando. No, que sean muy buenos para comunicarse, que practiquen lo afectivo. Eso será muy bueno, líderes, y tendrán muy buenas ganancias en remuneración, en amistades, en influencia. Así es que no basta solo con 10. Necesitamos desarrollar las habilidades. Necesitamos desarrollar la autosustentabilidad, ¿no? Y estamos desarrollando ahorita ese proyecto del huerto escolar. Como estos plásticos, lo cortamos por la mitad. Y claro, viendo tutoriales en internet, tenemos que sacarle jugo al internet y crear nuestros propios invernaderos. ¿Para qué? Para la autosustentabilidad. La escuela necesita enseñarle al niño a ser autosustentable, a que él puede vivir en su mundo, en su espacio, en su pueblo, en su país, produciendo su propio alimento. Inclusive estamos pensando pedir algún curso de la elaboración de jabón, elaboración de shampoos, todo ese tipo de cosas para enseñarle. Y esto replicar, hacer redes con otras escuelitas. ¿Para qué? A esto, a llegar a un pensamiento en que debo de pensar cuán importante soy, qué tan creativo soy, cómo me puedo yo alimentar sin estar esperando lo que nos dé el sistema. De ahí que pensar que Dios no va a hacer las cosas por ti. Tú creas tu propia realidad. Ese es el fin de esta trecena. Por eso para mí es muy importante, me encanta esta trecena, porque nos habla de nosotros mismos, de cambios de paradigmas, de cambios de pensamiento, de cambios de sentimiento, ¿verdad? Esta parte a veces, si no nos metemos en este camino, no nos metemos en esta enseñanza, creemos que si nos dicen, te amo, hermanito, te quiero, máxime si es a un hombre, yo les platicaba una vez, dice, oye, yo sé qué pasó, qué pasó, yo soy hombre. ¿Y qué tienen? Pues yo no te estoy proponiendo ninguna cosa indecorosa, ¿no? Entonces es esta parte que necesitamos hacer ese cambio. Pero ese cambio que no solo quede aquí, que quede aquí, que quede aquí, no. Transmutarlo, pasarlo a los demás, compartirlo a los demás. Realmente creernos lo que decimos, hacerlo. ¿Cuesta? Si supieran, demasiado. ¿Por qué? Porque todo tu alrededor te dice, tú eres el que está mal. Porque todo tu alrededor te dice, aquí el más vivo se come al que ande durmiendo. Aquí todo es dinero, aquí todo es poder. ¿Y dónde queda la parte afectiva? Esa es la reflexión que debemos de hacer. Por eso este personaje masculino, si se dan cuenta, se pone sus ojos acá. Precisamente él es Tezcatlipoca. ¿Por qué? Porque no ve con los ojos, ve con los ojos del corazón, de la mente, con los ojos de la reflexión, con los ojos de la intuición de todos los sentidos de mi cuerpo. Por eso este personaje está en esa posición de la reflexión. ¿Y frente a quién? Frente a este plantita del sustento. Tiene, tiene toda esa fuerza de voluntad que emana. Es aquí donde nos dice, corta ese sustento. ¿Cuál? Ese que te alimenta tu mente, ese que alimenta tu corazón, que lo vas a cambiar y va a ser lo más hermoso que puedas vivir. Por supuesto, hermanitos, es lo más hermoso que podamos vivir. Pero para ello necesitamos
fuerza de voluntad. ¿Y de dónde viene ese sustento? Vean, de Zipacli, de esa madrecita tierra. Y Zipacli, recuerden, Tonacatecutli y Tonacasihuatl. Necesitamos, nos dice aquí, con esta fuerza de voluntad, creernos, creérnoslos a nosotros mismos, que somos la base toda, de toda creación. Y quieras o no lo somos, hermanito, lo somos, pero, necesitamos desconectar de eso. Es que estoy chaparrito, soy morenito. No, es que yo no tengo títulos universitarios. No, yo es que no estudié. No, 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 nada de eso. Tenemos que empezar por nosotros, ¿sí? ¿Cuánta gente no hay con 20, 40 títulos universitarios, con diplomados? Pero, hermanitos, acá no hay nada, acá no hay nada. ¿Cuánta gente? Yo conozco mucha gente. Claro, no, no soy un mundo del gran mundo que viaja, no, 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 no. De la gente que yo conozco, te empiezan, pues, te citan tal libro, otro libro, te citan otro libro, y te citan otro libro, y te citan otro libro. Yo ya leí todos estos libros, yo ya... ¿Y tú cuántos libros has leído? Yo, pues yo pocos. Me llego a leer en 2 meses, en 3 meses, quizá un libro. Eso es mucho. Pero ahora te pregunto, de todos esos libros, de todo lo que aprendiste, ¿cuánto has puesto en práctica? Pues, ¿eh? Yo los poquitos libros que leo, trato de incorporarlo a mi vida cotidiana, ¿no? Esa es la gran diferencia. Y es lo que quiere en la actualidad la escuela. La escuela debe de enseñar para la vida, no para formar obreros, no para formar lo que usted diga, mi señor. Jamás. Eso se le llama formar hombres y mujeres libres. Esta trecena es la número 15. Nos faltan 5 trecenas, hermanitos, nos faltan 5 trecenas para concluir un tonal Powali de 260 días. Recuerden que con las trecenas son 260 días. El tonal Powali, ¿verdad? El Shuit, ese sí es de 365 tonalti, ¿verdad? 360 más Macuili, que son los Nemoten. Pero bueno, en esta trecena de Cali nos dice, se puede aprovecharse para generar introspección, lo que les acababa de decir, hermano. ¿Cómo estoy yo? No, no lo que me diga los demás, no, 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 yo. A esa meditación. Estoy dando al máximo en este tránsito, porque yo siempre les he dicho, jamás, jamás de los jamases viviremos el mismo momento. ¿Por qué? Estamos avanzando en edad, hermanito. Introspección, ver que en qué estamos acertando y en qué no estamos acertando. Pero, ¿cómo voy a saber? No, 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 desde tu verdad, desde tu neltilisli, desde tu sentir, desde tu justicia, como decíamos en la clase pasada. De cómo me creo yo, no de lo que me califiquen los demás, eso, no, es ellos, aquí yo. Desde la reflexionar sobre nosotros mismos, ¿no? Sobre nosotros mismos. Hay cosas que podemos lograrlo en un mismo día.
¿Cómo qué? Como la de ser y hacer el bien para los demás. Vaya, ser flor para los demás. Un buen saludo. No necesito transferir millones a todos, no. Un buen saludo, unas buenas palabras de ánimo a los demás. Estoy siendo yo mismo. Esa es mi tarjeta de presentación, ¿verdad? Que por eso les decía, ¿quién la ayuda? ¿Verdad? Que no siempre es monetaria, les repito, ¿no? La ayuda de palabra, la ayuda de hacer las cosas. Quede ese perfume en la mente y en el corazón del que le estás ayudando. Esta trecena nos debe de ayudar para armonizar nuestro hogar. Aquí donde vivimos, armonizar. Pero armonizar nuestro hogar, que es nuestro cuerpo. Conectar nuestra mente con nuestro corazón, con nuestro espíritu, con nuestras emociones. Nosotros somos la fuente y pudiéramos nosotros ser la fuente de inspiración de los demás. Máxime si estamos al frente en mi caso, estoy al frente de los niñitos, de unos niños, de la masa original, estoy formando a ciudadanos. Si yo los estoy formando déspotas, si estoy formando a niños que sean sensibles, que sean creativos, que siempre estén pensando cómo van a hacer las cosas, que sean agradecidos por lo mucho, lo poco que tienen, o con lo que les dan, o lo que les regalan, ¿no? De buscar siempre la autorrealización. No, para todos no es lo mismo el éxito, ni el logro, ni ser feliz. Son diferentes cosas. Ese es lo que necesitamos armonizarnos para trabajar con los sueños y develar el conocimiento oculto. ¿Qué es lo que yo realmente necesito? ¿Sí? ¿Qué, qué realmente, cuáles son mis anhelos? ¿No? Me decía un hermanito, me decía, ¿cuáles son tus verdaderos anhelos, maestro? Le digo, muchas cosas ya los logré. ¿Cómo qué? Como tener una hermandad, tener una familia. ¿Cómo? Pues tienes una familia. No, 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 una hermandad. De hermanitos que estudiemos juntos, que caminemos juntos, ¿verdad? Que me permitan yo compartirle lo poquitito que yo conozco. Es un logro para mí. Es una satisfacción, ¿sí? Otro. Algún día formar mi propia escuela, mi propia universidad, donde se imparta este conocimiento. ¿Qué más? Ya soy feliz con lo que tengo, con lo que soy. Es lo máximo que yo puedo anhelar, ¿no? Hay cosas que no están bajo mi control, pero son uno de mis sueños, ¿no? De poder tener esta hermandad, de hacer esta confederación, de que donde vayamos tengamos a un hermano, digamos, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué nos ayudamos? Y vaya otro calpuli y otro calpuli y otro calpuli. Unirnos, estudiar,
Ya estamos de regreso. Pues ya les decía hace ratito por lo del internet, pero bueno, hermanito, seguimos. Déjeme aquí. Bueno, pues aquí quedamos. Ahí está. Ya estoy compartiendo la pantalla. Les decía yo, es esa parte, es ese conocimiento oculto que necesitamos activar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Observar, escuchar, no cerrarnos a la oportunidad de aprender siempre, ¿verdad? Yo les hablaba de Pilsintecutli, de estar aprendiendo siempre. Dice, para buscar los rayos del sol que anuncian el amanecer en nosotros mismos. Ese renacer, hermano. Tan bonita es esta frase. Me encanta esta frase. Dice, para buscar los rayos del sol que anuncian el amanecer en nosotros mismos. Es como cuando decimos, "Tlanestili", no hay que ni sí. Es ese amanecer, es esa nueva oportunidad que necesitamos, hacer esa reflexión. Bien, pues en esta trecena ese es el trabajo. 1, introspección. 2, meditación, reflexión sobre nosotros mismos. Llevamos 3. 4, armonizar nuestro hogar físico, pero también nuestro hogar que es nuestro cuerpo, ¿verdad? Trabajar con nuestros sueños. ¿Qué anhelamos realmente nosotros? No podemos ir por la vida como los animalitos a ver qué pasa. No, como un compañero me decía, ¿hasta cuándo vas a dejar de dar clases? Hasta cuando el gran universo me lo permita. Igual y te puedo decir de aquí hasta 10 años, igual y mañana yo ya no abro los ojos. Pero si el día de mañana yo no llego a abrir los ojos, yo me voy feliz, me voy contento de haber logrado, de haber hecho lo que realmente quiero hacer, ¿no? Lo que realmente amo hacer, amo realizar este tipo de actividades, ¿no? Es eso, es esa parte que necesitamos, ¿verdad? Y el 5, buscar los rayos del sol para anunciar el amanecer en nosotros mismos. Y dice en náhuatl, tictemos tonalmeyot, campatehuatzintimoixpantis, tlemelauac tehtitehuatzi, que dice, tienes que buscar esos rayos del sol para realmente mostrarte tal cual eres, sin máscaras, sin tapujos, porque todos llevamos la sangre de nuestros ancestros, porque somos de esta bonita tierra, ¿verdad? Bueno, este rumbo es del rumbo de Cihuatlán, el rumbo de la energía femenina. Por eso es que vamos a trabajar con nuestra parte interna. Pero ¿por qué no? También con nuestra parte externa, con la parte que nosotros no podemos ver, ¿verdad? Pero también con la parte de nuestro cuerpo. Quizá nos sientamos un poquito con sobrepeso. ¿Por qué no cambiamos nuestro modo de alimentarnos? No lo sé. Hábitos de ejercicio, de caminar, de cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Se puede. Precisamente es el trabajo, pero lo más importante es cambiar, hermanitos, y trabajar con los 4 bien. En esta trecena vamos a trabajar 3, ye, 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 kame, 3, aye, ye, kame. Somos graniceros, no se les olvide. Somos atzatzilique, pedidores de la fertilidad. Es el color rojo y su regente de esta trecena es Itzpapalotl. En la trecena es Itzpapalotl. Justo lo que les decía. El cambio cuesta. Mirarte en tu espejo de obsidiana, en tu espejito de obsidiana, cuesta mucho.
¿Por qué? Porque implica un cambio, implica una transformación, implica dolor, risas, lágrimas, desesperación. Todo eso implica para un cambio. Pues bien, y aquí tenemos la trecena, hermanito. Aquí está la trecena. El día de hoy, en esta presentación que les mandé, está incompleto. Precisamente ayer quería hablarles solamente de la trecena, lo que les acabo ya de presentar. Pero el día de hoy vamos a hablar cómo la energía de Itzpapalot, cómo la reflexión, la transmutación, el cambio en nosotros mismos, de buscar esos rayos que nos mueven del sol, que nos muestren a nosotros mismos compartiendo conocimiento, el sustento en cada uno de los tonales. ¿Cómo lo vamos a unir? ¿Cómo lo vamos a trabajar? El entrelazado de esto. ¿Y cómo vamos a trabajar este volátil de estos tres? Ahorita lo que voy a hacer es tratar de resumirlo en una hora. Son 13, 5 minutos quizá, 5 minutos por cada tonali con la trecena, pero para el día de mañana yo les explico de Cuespali, les mando la imagen, Cuespali, y en qué nos empodera, qué vamos a hacer con ese acto. Igual con la energía, igual con la trecena, igual con el año, con la veintena, ¿no? El señor de la noche. Pero bueno, entonces, por ejemplo, Itzpapalos, ¿cómo repercute aquí en la casa, en mi casa? ¿Cómo hago la introspección? ¿Cómo me autoevalúo? ¿Cómo reflexiono como casa? ¿Verdad? Y es el que está. Y junto con los señores del día. Recuerden, los señores del día son 13. Trecena. ¿Ah? Y sus regentes. Veamos, miren, el primer día es, en este caso, es Xutecutli. Acaba de pasar Xutecutli con Tlahuitzcalpantecutli. Hoy, estamos en el tonal de Cuespali, su regente, su señor del día, para mañana en la mañanita, Tlaltecutli, el señor tierra, su regente es Quetzalhuitzitzili, sería el colibrí hermoso, y Ixtlilton. ¿Recuerdan Ixtlilton? Ixtlilton es el coyotito joven, travieso. ¿Y quién es su acompañante de Cuespali, su regente de Cuespali? Huehue Coyote. Hoy y mañana todo el día hasta en la tarde. Vamos a empoderar al Huehue Coyote, al coyote sabio, vamos a danzar, vamos a vivir. Pero no nos olvidemos de la trecena. Permítanme. No nos olvidemos de la trecena. ¿Cómo está conectada? ¿Sí? ¿Cómo está conectada? Entonces, si decimos que la trecena nos invita a la introspección, a la reflexión, ¿verdad? A pensar como nosotros mismos. Bueno, entonces, como el regente de Cuetzpali, que hoy iniciamos a las 6:45, o Cuetzpali, el regente de Cuetzpali, que es Huehue Coyote. Voy a reflexionar cómo he estado hoy, hasta este momento de mi vida, con el conocimiento que tengo. Lo he disfrutado, es lo que nos invita el Huehue Coyote, dice, a accionar, a danzar, a cantar, a compartir conocimiento, a convertirme en ese travieso que todos queremos ser. Y a la vez sabio, astuto. ¿Cómo he estado con mi astucia, con mi conocimiento? Voy a unir trecena, tonali, volátil y el regente de esta. Claro, nos faltó
Nos faltó el señor de la noche, José Nahualito. Pero bueno, como estamos estudiando los tonales, así lo vamos a hacer. Y vean aquí ustedes. Esto es lo que les acabo de decir, son 13. Y aquí están los volátiles. Este es de la Moshli Borgia. Chequen. Shubichitzilin, colibrí hermoso, colibrí azul turquesa. El volátil 2, que es el día de hoy, el volátil del colibrí hermoso. ¿Y quién nos empodera el colibrí hermoso? Bueno, miren, aquí está. Él es Quetzalhuitzitzili, el colibrí hermoso, la fuerza de voluntad. Recuerden que el colibrí representa la fuerza de voluntad, lo hermoso, cómo estoy alimentando mi cerebro, mi corazón, mis emociones, mis pensamientos, mis sentimientos, mi espiritualidad, o sea, el conocerme a mí mismo, ¿cómo lo estoy alimentando? Tengo que hacer introspección. Estoy conectando el volátil con la trecena. ¿Cómo estoy actuando como lagartija de estar deshaciéndome de lo que a mí pues no me compete? O sea que yo no lo puedo resolver, ¿no? Muchos de nosotros nos duele cargar con culpas, que quizá, o con decepciones, o con responsabilidades que a nosotros no nos corresponde resolver. A veces queremos resolverle los problemas a nuestros hijos, pero tienen que aprender también a resolver sus problemas, ¿no? Sí, los queremos mucho, pero tienen que aprender también de eso. Bueno, entonces, ¿cómo nos estamos alimentando del quetzal, de la palabra hermosa que nosotros estamos? Y precisamente está ahí en quetzal y coatl. ¿Cómo nos alimentamos del quetzalcóatl, de lo hermoso, de la sabiduría? ¿Cómo? Huevo escollo. Y recuerden que su regente es Ixtlilton, del señor del día Ixtlilton, el del rostro pintado, ¿verdad? Muy bien, hermanitos. Entonces, fíjense, ese es para el tonali ome Cuespali. Para el tonali yeyi coatl. El tonali yeyi coatl, que es día 3 serpiente, nuestro volátil es toxi, halcón. ¿Cómo estamos agudizando nuestra vista como halcón? ¿Cómo estamos siendo muy hábiles? Pero también es esa introspección, esa reflexión. Tenemos que conectar precisamente con la trecena. Coat, ¿cómo estamos siendo como serpientes? ¿Cómo estamos deshaciendo de lo que cómo estamos haciendo con nuestro cambio, con nuestra intuición, nuestra percepción, ¿verdad? Pero también necesitamos saber cómo estamos fluyendo como Chalchihuitlicue. Estamos haciendo una reflexión para poder hacer el cambio, ¿verdad? Ese es su regente de Chalchihuitlicue, de Coatl. Ese es su regente, ¿verdad? ¿Cómo, cómo nosotros tenemos que pensar primero en nuestra vida, en nuestro existir? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos fluyendo o estamos estancados y amargándonos y apestándonos como agua, esa agua sucia, ¿verdad? Que se estanca. Tenemos a Día Nahui Miquistli, 4 muertes, pero sin antes mencionarle a ustedes que en este día 3 serpiente vamos a trabajar con el primer señor, ¿verdad? Con el primer viento, Custic, el viento amarillo, ¿sí? Con Coatl. ¿Por qué? Porque está Chalchihuitlicue. Sí, por eso, por eso. La serpiente representa ¿qué? La tierra, la unión entre Chalchihuitlicue y la tierra. Y el tos, el halcón que anda, ¿sí?
Aquí vamos a trabajar. Me recuerdan por si se me olvidan, aunque no creo. Tenemos aquí a Nahui Mikis, 4 muertes. Día 4 muertes. Tenemos que hacer esa introspección, esa reflexión. ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos dejando morir, renaciendo nosotros mismos? ¿Verdad? Con Solin, con el codorniz. Este codorniz, ¿cómo nos estamos camuflajeando para lograr nuestros objetivos? Porque, y cómo nosotros nos estamos dando, nosotros, como autosacrificio, o cómo nos estamos ofrendando nosotros para el bienestar de nuestra comunidad. El solín, el codorniz, es uno de los aves que se ofrendan a la madre tierra, a Tonatiuhtli, su sangre. ¿Cómo nosotros entonces tenemos que reflexionar? ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo tecusistecas? ¿Cómo nosotros estamos comunicándonos con nuestro caracol, con el aire, con todo lo que nos rodea, con la ciclicidad del cielo, con la ciclicidad de la luna, siendo como obsidiana de Curvo, ¿no? Nos recuerda que todo lo que va, regresa. Es como este es el boomerang. Todo lo que das, se te regresa. ¿Cómo estás trabajando con eso? ¿Cómo tú estás portando ese caracol? El caracol es muy importante. El caracol es la comunicación, como nos lo muestra aquí. Es lo que tú tienes dentro de ti, que lo sacas como hijillo. ¿Cómo estás comunicando lo que tienes dentro de ti, tus sentimientos, tus pensamientos, cómo lo externas? Tienes que trabajar sobre eso, reflexionar, ¿no? El día Macuili Masak, 5 venado. Vamos a trabajar con el Ayeyekat Kaputstik, el aire con agua negro. Aquí, con Tlalocan Tecutli, el señor del lugar de la fertilidad. ¿Sí? Y aquí está, miren. Tonali Macuili Masa. Aquí está. ¿Cómo unimos nosotros? Ay, aquí se encimó, creo. Permíteme. Sí, se encimó. Ahí está. Ya, ya, ya. Pues digo, no, veo doble o triple. Bueno, Masa, el venadito. También vamos a hacer una reflexión, introspección, nosotros como venados. ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos trabajando la parte perceptiva, nuestro oído? ¿Cómo estamos prediciendo nuestro futuro? Porque se puede predecir, sí, a través de los sueños, ¿sí? A través de observar, a través de sentir. Bueno, a la vez en este número 5 con Masat vamos a trabajar el aire número 2, que es el aire negro, con agua, ¿verdad? Vamos a darle una ofrenda. ¿Por qué? Porque ahí está Tlalocantecutli. Nosotros somos Tlalocantecutli. Somos el Señor, lugar de la fertilidad. Y ahí donde vamos a reflexionar, cómo yo, como el que fertiliza a los demás, cómo los estoy fertilizando o cómo los estoy contaminando. En vez de dar fertilidad, doy veneno. Cada uno de nosotros tiene que dar tiene que hacer esa introspección. Hermanitos, esto es para vivirlo, ¿verdad? Así como nos lo muestra aquí el Tlalocantecuhtli. ¿Cómo nosotros realmente nos vamos a conectar con esto? Esta es nuestra casa, ese es nuestro cuerpo. ¿Cómo estamos actuando con justicia? ¿Cómo nosotros estamos fertilizando nuestro cuerpo, nuestra mente? ¿Cómo le estamos dando esa ofrenda? Nuestra mente, ¿cómo le vamos a dar? ¿Qué ofrenda le vamos a dar? Pues claro, buenos libros, buenas frases, buen conocimiento, buena observación,
¿verdad? Y aquí miren, dentro de la casita también tiene una ofrendita. ¿Cómo nos estamos alimentando? ¿Qué emociones estamos recibiendo? ¿Estamos siendo justos con nosotros mismos? Ahí les dejo. Cada uno de nosotros va a hacer esa introspección. Cacalot. ¿Qué es cacalot? El cuervo, ¿no? Es uno de los animalitos que le encanta acumular. Todas las cosas brillosas los acumula. Y siempre andan parvada. ¿Cómo estamos nosotros compartiendo lo que tenemos? No lo estamos acumulando, lo estamos compartiendo. Es esa introspección, ¿verdad? ¿Cómo estamos comunicándonos con la hermandad, con los que nos rodean, hermanito? Con nuestros padres, si es que todavía los tenemos, y si ya transmutaron, cómo nosotros nos conectamos en mi clan, con nuestros hermanos, consanguíneos y no consanguíneos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos. Debemos de seleccionar bien nuestros amigos, hermanitos. He aquí la introspección, ¿sí? Es esa parte. ¿Y nosotros con qué es lo que estamos dando? ¿Cómo estamos fertilizando? A veces, a veces no fertilizamos, a veces envenenamos. Por eso es importante ponernos a reflexionar, ¿verdad? Bueno, tenemos a Touchly. Tenemos que pensar, reflexionar, y disculpen la repetición, con el conejito. Como ese mundo de ideas, de pensamientos, de emociones, de hábitos, de trabajo, de dinero, de trabajo, de amigos, de proyectos, como esa gran gama, cómo lo estamos ordenando. ¿Sabemos jerarquizar lo más importante, lo menos importante? ¿Lo estamos haciendo con nuestros hábitos? ¿Estamos dándole prioridad a nuestros hábitos que en verdad nos van a fortalecer? ¿O, o simplemente como que ahí nos decimos, ahí vamos como el muertito, ¿no? Que vayamos flotando. ¿O realmente estamos trabajando en nosotros? Ahí ustedes tendremos que saber. Su regente es Mayagüel, esta gran señora de Mayagüel. Nos habla precisamente de eso. Nos habla ahora sí que del trabajo, porque Mayagüe, cómo nos apasionamos con lo que hacemos, de los 400 formas de embriagar, de apasionar, con las 400 formas de comunicar, ¿no? Eso necesitamos nosotros. ¿Cómo nosotros estamos trabajando con nuestro ayuno? Como aquí la flecha que atraviesa esta ollita de fertilidad de pulque. ¿Cómo estamos sacrificando eso? De esa embriaguez, de esa pasión por lo que nosotros hacemos. Hacemos, tenemos, compartimos, autorrealizamos. Y realmente nuestro cuerpo lo estamos empleando para eso. El cuerpo de un maguey, que es de Mayagüel, cuerpos de Mayagüel, su esencia de Mayagüel. Realmente Mayagüel es la energía femenina de la medicina. Y la energía masculina de la medicina es Pastecatzin, Pastecat. Ella es la energía femenina de la medicina. Su cuerpo es alimento, es, es medicina, es líquido sagrado para beber, es instrumento musical y un sinfín de cosas. Es vestido, ¿verdad? Es trabajo espiritual. ¿Cómo estamos trabajando? ¿Verdad? ¿Cómo estamos trabajando? Pero hay algo muy importante, su volátil, chicuauf, como lechuzas nosotros
¿Cómo estamos trabajando nosotros con la parte espiritual? ¿Realmente estamos viendo lo que los demás no lo ven? Es correcto. Los que nos adentramos en este camino, en este conocimiento, en este sendero, muchos le llaman la toltequidad, muchos le llaman el camino rojo, algunos le llaman el camino anahuaca, el nahualismo. Sí estamos en ese despertar, hermanito. Estamos en ese despertar. Hay muchas cosas que necesitamos reflexionar y pensar. ¿Qué tan importante yo soy? ¿Cómo estoy influyendo en los demás? Ujú. Tonali chicome at 7 agua. 7 agua. En este día también vamos a trabajar el tercer ayeyecat. ¿Qué es ayeyecat? El viento con agua, como pedidores de lluvia. ¿Saben quién es el séptimo rumbo? Cada uno de nosotros. ¿Somos agua? Claro que somos agua. Muy importantísimo. Muy importantísimo aquí. ¿Eh? ¿Es de la energía femenina? Claro. El rumbo este, el color rojo, de la fuerza de voluntad. Claro que sí. El agua. ¿Estamos fluyendo realmente, hermanito? ¿Estamos teniendo un cambio? ¿O como que hacemos, como que cambiamos, como que sí, como que realmente? ¿Realmente estamos fluyendo? ¿Estamos siendo disciplinados? ¿Estamos siendo perseverantes? ¿Fluimos con nuestra palabra como el agua, el sonido de... Nuestra palabra es armoniosa? La introspección, ¿no? Ahora bien, papalos, la mariposa grisácea. Yo sé que aquí en estas clases, los que llevamos un poquitito más de tiempo, hemos estudiado esta parte de cómo comunicarnos con nuestros ancestros. Pero realmente nosotros estamos siendo esos mensajeros de cambio. Estamos comunicando ese cambio y lo estamos demostrando y practicando. Podemos volar. La mariposa no vuela en una dirección específica. Se va por donde se le da la gana. Pero también hay que tener presente hacia dónde queremos ir. Es la mariposa grisácea, es el número 7. Es el único que no es ave. Como Xiuhtecutli, ¿cómo estamos siendo nosotros armonizados? ¿Realmente estamos trabajando en eso? Aquí como vemos, mire, el cambio es como el temazcalito. ¿Cómo estamos cambiando? ¿Cómo nos estamos armonizando? ¿Se acuerda que Xiuhtecutli también es el señor de la noche? El primer señor de la noche. Aquí nos muestra, mire, cómo estamos fluyendo con ese cambio. Porque sí es importante, hermanitos, hacer esa introspección, ese cambio. ¿Cómo estamos viviendo en esa armonía? ¿Y cómo estamos armonizándonos también? ¿Verdad? Vamos a platicar cuando nos toque ese día. Y precisamente es una de mis ofrendas que les doy a ustedes, con mucho amor y con mucho respeto. ¿Por qué? Porque necesito que aprendamos a cómo vivir en una trecena. A veces decimos, híjole, es bien difícil. No es difícil, hermanitos. Cuando llegamos a comprender la importancia de vivir ese día, por ejemplo, este día que estamos aquí, tenemos aquí, la importancia de vivir como Itzcuintli, con 3 cosas. Lealtad. ¿A quién? ¿A tu pareja? No. No. Lealtad a ti mismo. ¿Sí?
Tienes que ser leal a tus sueños, a tus objetivos, a lo que tú quieres lograr, a cómo te quieres armonizar. Si yo me siento bien contento, feliz de vestirme como me visto, de pensar como pienso, de trabajar en mi trabajo, de vivir, soy leal a mi trabajo. Recuerden, lealtad, honestidad, alegría y perdonar rápido. Una de las cosas tan bonitas. A veces dicen, no, es que yo no te puedo perdonar lo que me hiciste. El que está sufriendo eres tú. Tú perdona y te sientes más tranquilo, más en armonía, ¿no? ¿Cómo voy a vivir hoy, que es día 8 perro? Ah, pues voy a vivir en armonía. Voy a ser leal a mis sueños. Y como soy leal a mis sueños, tengo lealtad, ¿no? Si hoy dije que voy a mandar la clase sin importar las circunstancias, yo mando el trabajo. Estoy siendo leal a mí mismo porque yo me comprometí. Quizá mis compañeros, mis hermanitos, no me van a decir nada. A ellos les puedo fallar, pero a mí mismo, fallarme, ahí está la reflexión. Ujú. Y mi espíritu aventurero, de ir a conocer, de ver y escudriñar y buscar como perrito. Que si alguien me ofendió, pues sí, ya lo olvidé, ya ando contento. El que se quede con su amargura, yo estoy tranquilo. ¿Cómo estoy volando como águila? El volátil número 8 es el águila. ¿Cómo estoy volando en mi cielo? ¿Cómo me estoy autoconcibiendo como águila? Yo les decía en una frase, habrá momentos que nadie te va a comprender. Nadie te va a comprender. Va a haber momentos en tus objetivos que tendrás que volar solo, sola, pero no te preocupes. A veces en ese volar encuentras otros que andan volando y ahí te puedes hermanar. No te quedes en el suelo como un gusanito, pero si lo decides, puedes vivir de esa forma, ¿no? Como águila, ¿cuál es tu visión? Como águila, activa tu agilidad para este día. Y claro, como, como tú mismo entierras al otro yo, ¿no? Como nos lo muestra aquí este personaje, ¿sí? Si se dan cuenta, el excremento es la ciclicidad y aquí está, pues está desechando también el agua, se está orinando, ¿no? Y al fin y al cabo es el logro que queremos nosotros hacer. Nos habla de ese proceso, de esa ciclicidad, de cerrar ese ciclo, de empezar un nuevo ciclo, de seguir avanzando en espiral hacia arriba. Dice la canción en espiral hacia el centro del corazón, hacia el centro de ti mismo. Tienes que aprender a enterrar eso que no te sirve. Transmútalo como nos lo muestra aquí, miren, con una ceremonia, dice, transmútalo en la tierra, es lo que nos está mostrando, ¿no? Que al final de cuentas tienes que regresar eso que no sirve a la fuente universal para que pueda ser limpiado y pueda regresar con otra energía para este día Chicuey Itzcuintli. De casi terminamos. Oso Masli, yo como monito, como ese eterno juguetón. Acuérdense que la felicidad, la alegría también es medicina, también es flor, ¿no? Y es lo más hermoso. ¿Cómo? Yo como monito tengo que hacer esa introspección. Y si tengo que transmutar, como me está diciendo Itzpapalor, pues tengo que cambiar, ¿no?
A mí una vez me decía un hermanito, oye, es porque eres bien serio, o sea, no echas ni el relajo, no dices nada. Bueno, digo, pues es que no me conoces, ni yo te conozco. No puedo llegar a decirte, pues que esto y contarte chistes de humor muy, muy fuertes, porque no te conozco. ¿Qué tal te ofendes? Yo no quiero ofenderte, no, pero conóceme, pues podemos echar relajo tú y yo. El relajo sano, ¿no? Por ahí unos chistes y todo. Pero sobre todo disfrutar la vida, disfrutarlo, no amargarme, fluir. ¿Por qué? Porque eso es lo que representa la vida. Pero el número 9, Chiquenau, tengo que convertirme en ese nahualito del monito para ese día. Tengo que vivir como mono, tengo que disfrutarlo. Realmente tengo que creerme que soy un monito, que tengo que empoderarme con Xochipilli, el niño de las flores. ¿Cómo vive un niño? Feliz. No esté preocupado. Voy a pagar la letra del carro, la hipoteca, la luz, el gas, el teléfono, el celular. ¿No? El niño lo disfruta el momento, güey. También podemos hacer eso, sí, pero con responsabilidad también. Disfrutar lo que hacemos, ¿no? Yo ya les decía una vez, a veces llegas a encontrar a lugares que dices, hola, buenos días. Buenos días. Pues yo qué culpa tengo, ¿no? O muy reciente me pasó que andaba buscando yo los uniformes de unos niños, de un hermanito que pues patrocinó a estos niños y les compró como a 4 niños su uniforme de la escolta. Y entonces llego y le digo, oiga señorita, yo busco una camisita color lila y un pantalón negro, una tela de mezclilla que no esté tan dura, sino que esté suavecita. Me volteé a ver, no me contesta. Le digo, disculpe, sí me podría atender usted. Y no estaba haciendo nada, estaba en el celular. Digo, bueno, muchas gracias. Me doy la vuelta. ¿Sí va a comprar o no va a comprar, señor? Pues digo, discúlpeme, creo que está muy ocupada usted. Sigan lo que está. Yo no estoy pidiendo regalado. Yo solo pido que me atienda. No, pues venga. Y en ese momento venía la señora, la dueña del negocio, ¿no? Y ya pues, lo que decía el regaño, pues es ella. Dice, oiga, don, pues venga, yo lo atiendo. Digo, no, gracias. Ah, yo no les quito su tiempo. Hay muchas tiendas. Entonces es esa parte que necesitamos nosotros reflexionar con nuestro guajolotito, con nuestro yo interno, con nuestro ego, ¿verdad? De no sentirnos súper importantes, yo soy esto, no, sino que un poco ser humildes, ¿no? Porque pues es a veces tú te pones al nivel de las otras personas, pues no es un cuento de nunca acabar, ¿no? Es un cuento de nunca acabar. Por eso es importantísimo esta parte del guajolotito, de mantener bien a nuestro guajolotito, a nuestro ser interno, ¿verdad? Entonces, con Osomatli, tenemos a Acat, Tonali Matlactli Huanseaca, el día 11 Carrizo. Nosotros como líderes, nosotros como parte de una hermandad, parte de un trabajo, de una familia, como parte de un equipo de trabajo, como parte de esta sociedad, como parte de un sistema. Tenemos que reflexionar cómo estamos liderando, cómo estamos sirviendo, pero sobre todo, cómo estamos siendo nosotros tan flexibles o tan rígidos con nosotros mismos y con los demás. Y cómo nos vestimos nosotros, como la guacamaya, de colores, cómo nos comunicamos nosotros, con armonía o lastimamos el oído de los demás.
Vestirnos con ese plumaje hermoso no quiere decir que nos estamos como la guacamaya y con colores. No, 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 no. La vestimenta es tu forma de ser, tu forma de tratar a las personas, ¿no? A veces queremos que nos traten bien, pero nosotros no tratamos bien a las personas. A veces queremos que nosotros nos traten con esa gran importancia, pero yo no lo estoy haciendo. Tiene que haber esa reciprocidad, lo que les decía, ¿no? Pero también es esa reflexión que necesitamos saber, como nos lo muestra aquí la imagen de Tezcatlipoca. Nos lo señala inclusive. Nos habla quién se sienta en el Icpali, la justicia. Dice, sé justo, primero contigo mismo. Tienes que servir a los demás con justicia. Tienes que aprender que todo es cíclico, que a veces te va a tocar estar arriba, a veces te va a tocar estar abajo. Y que debes de aprender de eso, ¿verdad? De cómo estás trabajando en equipo. ¿Realmente estás fertilizando, estás dándole el líquido vital a los demás? Conocimiento, perfume de tu palabra, o estás matándolo. Tezcatlipoca Ixquimili, el espejo humeante es el Ixquimili, este es el Ixquimili, el que no ve con los ojos, sino que ve hacia adentro de sí mismo, ¿sí? Y aquí nos está diciendo cómo estamos siendo nosotros, hermanitos, ¿sí? Y ahora sí, conocerlo. Tonali Maslaxi Wangome Ocelo, 12 Ocelote. Aquí está el ocelote. ¿Cómo estamos siendo nosotros como ocelote? Con nuestras decisiones, con nuestra precaución, con nuestro ropaje, con nuestra piel tan bonita que tenemos. Tenemos que reflexionar con eso. ¿Cómo estamos analizando nosotros mismos? ¿Cómo nosotros, que exaltotlos con el guajolotito hermoso, cómo estamos trabajando nuestro guajolotito hermoso? Nos pavoneamos siempre, creemos que somos súper importantes, o estamos viviendo en esa armonía. Ujú. Y aquí tenemos, si se dan cuenta ustedes, al tecolotito. ¿Ah? Y está dentro de la casa. ¿Qué nos dice? ¿Cómo? Nosotros vemos hacia nosotros qué es lo que tenemos. Quizás los demás no ven. Sí, no lo van a ver porque si no lo muestras tal cual eres. Nos habla de una introspección hacia adentro de nosotros, de ver de frente. ¿Qué quiere decir de ver de frente? Como nos lo muestra el tecolotito. Sin miedos, sin tapujos. ¿Quién soy? Mostrarme tal cual soy y estar orgulloso de lo que yo soy y ver de frente a la gente como lo está haciendo tecolotito. Dice, siéntete orgulloso de lo que tienes, de lo que sientes, de lo que piensas, de lo que eres y de lo que presentas ante los demás. Muéstrate original. Que esa originalidad se note para los demás. Si no lo estás haciendo, estás imitando a los demás. Es tan bonito ser original. O celor, aquí está los celos. Tenemos que activar todo esto en nuestra columna. ¿Cómo lo estamos activando? Nuestra percepción, nuestra intuición. Uh-huh. Y cómo estamos nosotros al acecho, como está aquí el ocelotito, al acecho, esperando la mejor oportunidad de atrapar nuestra presa. Pero no es matar a alguien más, no. Nuestra presa es nuestros objetivos. ¿Cómo somos tan visionarios de aprovechar las oportunidades que nos da la vida para nuestra autorrealización? Muy personalizado, ¿eh? Cada uno de nosotros tenemos sueños, tenemos anhelos, tenemos pensamientos, tenemos logros
que queremos, y anhelamos realmente. Sí, denme un minutito. Hermanito, estoy dando una clase. Buenas noches. Digamos, que eso que estuviera bien. Gracias, hermanito. Estamos bien, estamos bien. Muchísimas gracias. Bueno, pues, hasta luego, maestro. Hasta luego, mi hermanito. Gracias. Ajá, les decía yo. Es esa parte. Por eso nos lo muestra el tecolotito en la casita. Dice, ¿en verdad eres tú? ¿Estás mostrándote? ¿O tratas de imitar? ¿O tratas de dar otra cara? Nah, aquí el ocelotito también nos dice, tienes que olfatear y estar presente con la medicina que pueda llegar. A veces la medicina llega en diferentes formas. Aprovechalo. Sí, hay que aprovecharlo. ¿Sí? Y bueno, y culminamos la trecena con Cuautli. Terminamos la trecena con Cuautli. Nosotros como Cuautli, como águilas, 13 águilas, ¿qué necesitamos cambiar para encarnar realmente al águila? ¿Qué necesitamos cambiar? ¿Qué necesitamos este, agregar a nuestra vida para trabajar como águilas? ¿Cómo nosotros vamos a conectar esta ciclicidad del conejo con la tierra? Los ciclos, cómo vamos a ir evolucionando, cómo vamos a ir encarnando esa águila que cambia de plumaje de una determinada edad para poder vivir. Aquí es indudable el águila. Nos habla de, si quieres cambiar, si quieres seguir viviendo, tendrás que adaptar, tendrás que cambiar. ¿Sí? Muchos de los hermanitos aquí en el magisterio se resistían a cobrar con tarjeta. Y ahora todos ya cobramos con tarjeta. Pues tenemos que evolucionar, tenemos que cambiar. Lo mismo, está en proceso. Creo que usted lo sabrá más. Para los hermanitos que están más conectados con la tecnología. Una de las cosas que se está pretendiendo hacer y realizar, ahora implantar chips, donde podrán saber qué es lo que piensas, qué es lo que haces. No sabemos, pero tenemos que pensar en ese cambio. ¿Cómo estamos trabajando como la banderita? Lograr nuestros objetivos en hermandad, ¿verdad? La ciclicidad, con la fertilidad del conejo y de aquí del cipacli, que es la madrecita tierra. ¿Cómo nos vestimos como loro? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo estamos aprendiendo a comunicarnos? ¿Verdad? Y ese es el trabajo que nos toca hacer. Hacer esa introspección, si se dieron cuenta, introspección, como iniciamos al inicio de esta. En todos estos tonales, vamos a hacer introspección, meditación, reflexión sobre nosotros mismos, armonizar nuestro hogar, trabajar con sueños y develar el conocimiento oculto, buscar los rayos del sol que anuncian el amanecer en nosotros mismos. Todos estos tonales los vamos a conectar. ¿Para qué? Para que nosotros, ¿cuál es la intención de esta clase? ¿Cuál es la intención de que nosotros el día a día podamos ir conectando con el volátil? Para que cuando nosotros leamos el tonal, porque eso también implica saber, tener conocimiento aquí y hacer el que le estamos leyendo su tonal diga, wow, eso soy yo. Y diga,
me gusta esto, quiero esto, este es para mí, porque, y como les decía yo, por ejemplo, me dijeron, a mí me dijeron, me dijo un hermano, tú eres CEO celote. Sí, pero ¿qué tengo que hacer para, si eres CEO celote, tú no celote, sí, pero ¿qué representa ser un ocelote? No, el gran misterio te lo va a revelar. A Chihuahua, si ese gran misterio no me lo quiere revelar, tenemos, hermanitos, tenemos que ayudar a todos los que nos necesitan, que cuando le leamos un tonal, esto es lo que necesitamos saber. Y yo sé que pueden enriquecer ustedes. Ese es lo poquitito que yo les puedo dar. Ustedes van a enriquecerlo con más conocimiento, con más sabiduría, ¿sí? Ujú. Y entonces, aquí sucede la gran magia de nuestro trabajo, de enseñarle este sendero de luz a nuestros hermanos. Y bueno, terminando con Cuautli, iniciaremos con C. Cosca Cuautli. Y en el día Nahui, oigan bien, Nahui, Kiawit, vamos a trabajar con el último Ayejecas, en el rumbo sur. Kiawit, ¿quién es? Claro, con el cuarto rumbo está en la cuarta casilla. El Oli, todo está en movimiento. Y su regente de esta trecena, Xolotl. He aquí en Kiawit. Cerramos un ciclo de trabajo con los Atzatzilique. Así es que vayan preparando su copalito, su popochcomil, sus velitas, sus flores para estos 4 trabajos que vamos a hacer. ¿Sí, hermanitos? Bueno, pues espero no haberlos aburrido mucho con este trabajo de las trecenas. Ya mañana les envío cómo trabajaríamos con Pali. Esperemos que no nos falle el internet y si no, yo veo la manera de poder enviárselos. Ya si de plano ni en el celular ni aquí, pues ni modo. Pero esperemos que no suceda eso, ¿no? Pues hermanitos, esto es lo que yo les quería compartir en este día. Ome Huaspale, ¿sí? No sé si quisieran compartirnos algo o quizá tengan alguna pequeña duda. Y si no, de mi parte, sería todo lo que yo les quiero compartir. Y les agradezco mucho su paciencia, su tiempo, pero sobre todo esa parte que yo quiero que ustedes y todos nosotros podamos evolucionar en el caminar de las trecenas. ¿Sí, hermanitos? Pues bueno, Tlazocamati. Sí, hermanito Tosnene, enseguida la hermanita Ana, por favor. La Payagualti Temachtian igual, La voy a voltear, no, sí. regente de esta trecena, tiene una venda en los ojos, no ve, y o ve para adentro, mejor dicho, Ujú. la trecena de la casa, que entiendo a veces la casa como mi cuerpo, mi hogar, mi entorno, mi planeta plano. Eh, y nos ha dicho, pues cuídalo, respétalo, aliméntalo, fíjate qué le das. Y, y pues cuesta dejar los tacos de buche de los viernes y las cubas, que es puro azúcar. Sí, Y sí. cuesta tener la voluntad férrea para bajar la llantita. Eso en el cuerpo, que es
tal vez el más evidente, y, y educarlo también. ¿Sabes qué, cuerpo? Quédate quieto, actívate, controlar y educar el cuerpo, eh, respetándolo, porque también tiene sus conciencias y sus necesidades propias. Entonces lo tenemos que conocer. Después de, más bien, te iba a decir que después de Zipac, y este es el que más me gusta y me cuesta, no es cierto. Todos como me cuestan, porque para empezar, varias veces que ya dejé la coca, y sí, ya hasta me sabe feo, pero me costó trabajo. Voy sobre el azúcar y las harinas, pero cada que voy a la tienda todo tiene azúcar y todo tiene harinas. Dicen, pues come verdura verde. Si yo quiero mi cuerpo y lo quiero respetar y lo tengo que cuidar, lo tengo que hacer. Cuando lavo mi auto, pues digamos que no es por arte de magia, me cuesta sacar la cubeta, sacar el trapito y tallar todo, inspeccionar todo y revisarle sus líquidos. Cuesta, pero debe ser una actividad de todos los días cuidar el cuerpo. Físicamente, todo esto lo he hablado físicamente, pero ¿qué pasa con lo que le meto a través de mis ojos y de mis sentidos? Afortunadamente ya hace muchos meses que no veo Televisa, pero mi día es eso, no ver televisión, porque es la manera en que lo controlan a uno. Pasa igual si voy a misa en la Catedral de Guadalajara, pues Sandoval Íñiguez me va a hablar pestes de los comunistas. Y ya los únicos comunistas que hay son los chinos y son los líderes, ¿verdad? Pero en fin, ¿qué alimento yo a mi cuerpo? Y, y ya luego nos vamos a las energías. Bueno, hablando de información, luego vienen las emociones. Si yo tengo amigos depresivos y alcohólicos, pues el que se junta con lobos a aullar se enseña. Entonces también tengo que cuidar mis amistades. Y ya luego viene de las emociones y de los pensamientos, pues entender cómo funciona mi cuerpo. Si el cuerpo es agua, minerales y electricidad, y el agua lo manejo con intención y con emociones como buen Tlalocan, Tlalocantecutli, ahí está la clave para mí, empezar a dominar el cuerpo, a ordenar mis emociones y a educarlo. Sabes que ahorita quiero estar quieto media hora. Afortunadamente ya lo logro, pero me costó trabajo. ¿Sabes qué? Ahorita quiero estar activo, tipo enojado. Pues a base de respiración, hacer todo eso. Por ahí es el camino que yo sigo de sus palabras y le agradezco mucho, Tamashtiani. Ese es mi compartir de hoy. Tlazocamati Miak. Tlazocamati Noinitzi, le agradecemos infinitamente su compartir, sus reflexiones y precisamente sus apreciaciones. Es muy importante ir autoconociéndonos. Es un gran trabajo, sí, pero es hermoso. Es hermoso el caminar, ¿no? Es hermoso el vivir en este sendero. Sí, hermanita Ana, por favor. Tlazocamati, Temastiani, Guanoiniwan. Y pues pues sí, yo escuchando su compartir, el compartir del hermanito Tosnene, pues coincido en lo que él comenta también, ¿no? Pues también a lo largo de la clase también y a lo largo de este día, pues reflexiono en esa parte, ¿no? De precisamente hablando
de la casa de Cali. Entonces, y hablando, pues me identifico pues con estas imágenes, me identifico en la forma de irme conociendo quién soy, de saber quién soy, la importancia de saber quién soy en esta, de conocer mis energías, las energías que porto, pero también de aprender a irlas trabajando, irlas haciendo conscientes, irlas haciendo visibles. Entonces, pues, se me hace tan interesante, o sea, todo lo que dice con respecto a también a reflexionar sobre los sueños, porque los mismos sueños nos están indicando, ¿no? Y yo recuerdo hace poco antes de empezar a perdón, pero ando un poquito ronca todavía, de comenzar con las clases, y con sus clases, entrar a este círculo, a este calpulli. Yo tuve un sueño, tuve una situación, después de esa situación, de ese sueño, tuve una situación muy fuerte, pero el sueño me lo estaba diciendo ya. Entonces, a veces, uno ve como malas las situaciones que nos pasan. Sin embargo, yo considero que también esas situaciones difíciles son oportunidades para, pues, comenzar un camino de cambio. Entonces, tuve un sueño, en ese sueño, el sueño fue, lo quiero compartir, si me lo permiten. Fue, Adelante, hermanita. soñé a la tierra, precisamente. Y yo soñé que de la mitad para hacia abajo y mis manos estaba enterrada en la tierra. Entonces, yo estaba inmóvil y no podía moverme porque de los dedos de mis manos y de los dedos de mis pies y de todos mis pies de mi cuerpo salían raíces y estaban conectadas profundamente en la tierra. Entonces yo decía, pues, ¿qué es esto, no? Entonces yo estaba en esa área donde está el temazcal, ahí estaba enterrada, la mitad de mi cuerpo y mis manos enterradas con las raíces. Y de repente empecé a escuchar una voz que me decía, muévete, muévete, pero con una voz tan fuerte, una voz que me imponía, era imperativa, o sea, me ordenaba casi que me moviera. Entonces yo intentaba moverme y no podía. Y de repente un hombre se paró enfrente de mí, como impidiéndome moverme. Y entonces lo empecé a ver con un poco de temor y empecé a escuchar la voz de la Madre Tierra decirme, tú puedes mover, muévete, muévete y arranca esas raíces porque es necesario que las arranques. Entonces, me empecé a mover y empezó a oscilar, a moverme y se hizo un terremoto. Se hizo un terremoto. Entonces yo empecé a moverme y de repente me gustó ese movimiento y arrancar esas raíces. Entonces, hoy recapitulando, desde en la mañana he estado hablando con personas y curiosamente empecé a hablar de eso, ¿no? De ese tema de cómo hacer para, qué es lo que tengo que hacer. Entonces, me preguntaba a una persona, es que yo qué tengo que hacer para poder, cambiar, porque pues soy una estudiante, yo estudio, yo tengo, ya hice una maestría, ya hice un doctorado, pero hay algo que no me deja seguir adelante. Entonces yo le digo, ¿sabes una cosa? Si tú me preguntas y si me permites decirte, desde mi punto de vista, desde lo poco que yo siento que estoy aprendiendo, creo que lo primero que tenemos que hacer es conocernos, quitarnos todas esas máscaras, toda esa información que traemos, lo que dicen ahora, lo que comentan ahora, ¿no? La forma en que lo comentan es, me desprogramo
y me vuelvo a programar. Entonces yo recapitulando ese sueño, yo dije, hay que arrancar todas esas raíces. Y usted dice, hay que descolonizarnos, porque no somos, usted nos ha dicho varias veces, ¿no? ¿Quién eres? Entonces yo en el espejo digo, ¿quién soy? ¿Quién soy realmente, no? Pero hemos creído que somos algo porque nos han programado desde la educación, desde la cultura, y pues como decía el compañero, ¿no? Desde la televisión, desde los medios de comunicación, desde pues todo nuestro entorno, en el entorno en el que hemos vivido nos han programado. Entonces, creo que el primer paso es conocernos, despojarnos, cortar todas esas raíces de miedo, de pena, de dolor. Y creo que, y hablaba yo del TECPAL, ¿no? Entonces, las herramientas, la metáfora, yo les digo, es que es la metáfora del TECPAL es hermosa, es maravillosa, porque llegar y hacer los movimientos y que tu cuerpo identifique esos movimientos con el TECPAL, estamos haciendo un corte de todas esas raíces, una desprogramación de todas esas ideas que nos limitan a avanzar, a atravesar esa línea del miedo, ¿sí? Y saber qué hay detrás de todo, de ese experimentar al hacer ejercicio, este maravilloso ejercicio de TECPAL, y hay otros ejercicios con las energías, pero para mí es maravilloso el ejercicio del TECPAL, y en este año TECPAL, y en este día específicamente que es el Quetzalpalin, hasta mañana, pues soltar y cortar, soltar como la lagartija suelta, soltar lo que ya no me sirve, ya no me pertenece. Entonces, hablaba alguien, ¿no? De, ¿qué es lo que tenemos? Hay situaciones en la vida que, que no nos dejan avanzar, y hay formas de pensar y formas de sentirnos que tampoco nos dejan avanzar. Pero también, ¿qué estamos haciendo? O sea, esas formas las alimentamos, las alimentamos con nuestras actitudes. Entonces, alguien me comentaba del machismo. Entonces le digo, ¿pero quién alimenta el machismo? Si no eres tú como mujer, como madre, como hija, ¿quién lo alimenta? Entonces tenemos que tener esa voluntad. Hay que vestirnos de azul y hay que vestirnos de rojo para poder, yo digo, es una forma metafórica, y aprendiendo también de los colores, de todo lo que usted nos dice. Digo, hay que vestirnos de rojo para iniciar esa lucha, pero esa lucha interior que nos ayude esa lucha interior que nos ayude a encontrar pues esa forma de vivir en amor, en equilibrio, en armonía con la vida. Entonces hay que tener presente el corazón, pero también hay que tener presente el rumbo de la voluntad, porque la voluntad es muy necesaria para poder, bueno, es desde mi Neltilistli, claro que sí, que es lo que he experimentado. Y pues es maravilloso, hermoso interpretando, ir aprendiendo a interpretar las trecenas, caminar sobre las trecenas para poderme conocer, para poderme conocer y saber quién soy. Y entonces, como dice la canción, ¿no? Ir en espiral hacia el centro del corazón y saber también, dice otra canción, yo mismo en el espejo me veo, ¿no? Yo soy yo mismo, no hay enemigo afuera. Es que las personas, si quieren, pueden decidir cambiar o no cambiar, pero ¿cuál es mi actitud ante la vida, ante las circunstancias? Entonces, pues para mí es algo maravilloso, porque no solo implica aprender de la cultura, tener la sabiduría, el conocimiento, sino aplicarlo, irme transformando, ir encontrando la forma en que nuestros abuelos, los abuelos hablan a través de este aprendizaje, nos siguen hablando a través de estas imágenes,
nos están diciendo que descubramos desde y lo veo desde mi Neltilistli, me dicen que descubra los mensajes que están implícitos, que están visibles. Solamente hay que aprender a interpretarlos, aprender a conectarnos con esas energías sagradas para que nos puedan y poder escucharlas. Como dice usted, observar, callar, aprender una y otra y otra y otra vez hasta que suceda esa magia y esa conexión y pueda darme cuenta que de alguna forma me están hablando esas energías. Me habla Cali, me habla la casa, me habla la tierra. Me invita a transformarme, a sentirme acompañada de las energías y empoderarme con esas energías sagradas. Una disculpa por extenderme tanto, la verdad es que tenía esto en mi alma, en mi corazón y quería compartirlo. Y le agradezco mucho, Temastiani, le agradezco mucho su compartir y las enseñanzas, todas las enseñanzas que nos da, que bien a bien lo dicen los hermanitos, ¿no? Ese generoso compartir que tiene y es maravilloso, ¿no? Y cuando los leo y escucho y veo que dicen, es que están emocionados compartiendo, que es algo maravilloso porque sin duda han encontrado cosas y coincidimos, ¿no? Como en este aprendizaje. Hay que tener la voluntad, como dice el hermanito, para dejar de ver lo que no nos conviene, escuchar lo que no nos conviene. Y algo que yo también repetí este día es que he escuchado una frase, la he leído varias veces y es como un mensaje también. Dice, júntate con personas, con 3 personas. Dice, júntate con 3 borrachos y el cuarto eres tú. Júntate con 4, o sea, 3 personas pues que realmente no te guste lo que están haciendo, pero estás ahí junto a ellos, pues ¿qué estás aprendiendo, no? Y no es por discriminar a nadie, pero júntate con 3 personas que tengan con lo que a ti te gusta, lo que quieras hacer, y el cuarto eres tú. Entonces, pues aquí me voy a juntar aquí estoy en este círculo, aprendiendo del Tonalpohualli. Entonces son más de 3, pero después de todos ellos, pues la que sigue soy yo en aprender. Y muchas gracias, de verdad, infinitamente agradecida con los compañeros, con usted, Temastiani, con los abuelitos, con las energías. Tlazocamática, no chino yolo. Tlazocamate, Nognitzi, le agradecemos su compartir. No, y eso es bueno compartir realmente nuestros procesos. A veces no entendemos todo ese tipo de proceso que vamos viviendo, pero cuando alcanzamos no como nivel, sino que este grado de asimilación, de comprensión de la vida, decimos, pasó porque tenía que ser así. Y si va a pasar porque tiene que ser así. Pero lo más importante es aprender de eso que me pasa y no es lo que me pasa, sino de cómo yo actúo, cómo asimilo y cómo resuelvo eso que a mí me pasa, ¿no? No se trata de que nos pasen siempre cosas buenas. No, tiene que haber de todo. Pero lo más importante es aprender de eso que te pasa. ¿Ah? Muy bien. Sí, hermanito Pedro, por favor, adelante. Sí, buenas noches, maestro. Buenas noches a Buenas todos, noches, hermanito. compañeros. Buenas noches. Sí, maestro, gracias por sus grandes enseñanzas y porque estamos aprendiendo algo que mi persona desconocía de nuestras grandes culturas, de nuestro maravilloso conocimiento. Y quisiera leerles un párrafo de una nota de hoy, maestro, que me hace sentir orgulloso de mis raíces y de mi origen, porque como dice el maestro Guillermo Marín, en el México de los extranjeros, hasta monumentos extranjeros habían implantado en nuestros pueblos y hacer a un lado a los verdaderos que merecen honores y respeto, que son nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros antepasados. Y pasó algo maravilloso hoy en la península del Progreso, Yucatán. Ahí los extranjeros nos habían implantado una estatua del Poseidón. Y le voy a leer algo y espero que lo escuche, maestro. Dice, Adelante, hermanito.
La historia del Poseidón de la localidad de Progreso en el norte de la península de Yucatán comenzó en mayo y solo 2 meses después llegó a los tribunales. La estatua fue colocada por el ayuntamiento en un abrir y cerrar de ojos como un nuevo atractivo del llamado malecón internacional. Primero llamó la atención de los turistas y se multiplicaron las selfies en redes sociales. Luego comenzaron las críticas de por qué en un territorio maya se honraba al dios extranjero. Más tarde llegó la denuncia formal cuando un grupo de abogados alegó que la estatua ofendía las creencias de la población indígena. La Procuraduría Federal de la Protección al Ambiente optó esta semana por clausurarla, por no mostrar la autorización de impacto ambiental. Las redes sociales aplaudieron la decisión. Poseidón es una deidad griega ajena a nuestra cultura maya, explicó en la denuncia formal divulgada en redes sociales. Si existía el interés de honrar al dios del agua, de las lluvias y de los mares, nuestra cultura maya tiene consigo a sus propias deidades, agrega el escrito que menciona al dios Chac. Carlos Morales, presidente de la Asociación Civil Local de Litigio Estratégico Indígena, que presentó la demanda, exigió el viernes el retiro de la polémica escultura, alegando que es ajena a la cultura maya y no cumplía los requisitos para obtener un permiso ambiental. Entonces, esa nota es maravillosa, maestro, porque nuestros ancestros, nuestros hermanos mayas, dignos de defender a nuestro Dios del agua, de las lluvias, allá para los mayas, que es el Dios Chac. Y eso nos debe sentir orgullosos que estamos retomando nuestro origen y que primero Dios, el México de los extranjeros, va a pasar a la historia para que vuelva a ser el México de nosotros, los mexicanos, los anahuacas. Y no es que seamos racistas o estemos enfermos de odio, sino lo que es de Dios a Dios y lo que es del César al César. Esa es mi opinión, maestro. Y eso quería compartirles. Y como siempre, maestro, gracias por enseñarnos y porque antes que les habla, vivía en un mundo enajenado, defendían ciertas cosas, los derechos de nosotros como trabajadores y muchas cosas de la índole, pero estaba ajeno de lo profundo de donde yo vengo, de lo que es mi cultura, de lo que en verdad ahora sé quién soy y quién puedo representar. Y porque muchas de las veces cuando uno no conoce de dónde viene, es fácil dejarse intimidar. Ahora tengo la capacidad de discutir y defender quién soy porque sé lo que es un anahuaca, sé lo que es un tolteca, sé lo que es un maya y sé también lo que es un chichimeca, maestro. Así que gracias a Dios usted y a otros compañeros que me han ido abriendo el camino para poder caminar sin temerle nada a nadie más que a la voluntad de mi energía, que es sagrada. Buenas noches a todos, compañeros. Y gracias, maestro, por compartir sus enseñanzas con nosotros. Gracias, hermanito. Sí, realmente es una experiencia, es una vivencia, como lo dice el hermanito Pedro. Esa parte de que nos quieren imponer a estas alturas ya no. Y más nosotros que estamos aquí en este estudiar, en este descolonización, en este desapego, lo que nos han impuesto, ¿no? Chac como energía del agua, como lluvia, y nosotros como Tlaloc. Ahí tenemos, ¿no? Pero bueno, tenemos que ir trabajando, tenemos que ir haciendo esa conciencia, pero también concientizar a los demás hermanitos. Esa es nuestra labor, ¿no? Yo les agradezco mucho, hermanitos, que me hayan acompañado el día de hoy y pues nuevamente agradecerles su paciencia por seguir en este camino. La mezcla softla y canoche mayolo, timoitasque, mostla. Mañana nos vemos mañana, hermanitos. Atimo se ubica.
Descansemos. se ubica, maestro. Timosewikan, Tlazocamati, Tlazocamati. Tlazocamati, Nagnitsin, Tlazocamati.